Buenas noches, mi nombre es Emerson Santiago León Rodríguez. Hoy vamos a presentar la etapa 4, métodos y metodologías de psicología política. Nos encontramos con mis compañeras Tatiana, Mayerly y Diana, eh, las cuales vamos a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en el discurso social? Bueno, en primer lugar, el análisis crítico del discurso se enfoca en examinar cómo el lenguaje no solo transmite información, sino también contribuye a realidades, perpetúa la ideología y refleja dinámicas de poder. A través de la acción psicosocial, ac- eh, a través del análisis crítico del discurso. Podemos entender cómo el discurso sociales como políticos, mediáticos y culturales están impregnados de ideologías que sirven para mantener y desafiar la estructura del poder existentes. En primero, el elemento ideológico del discurso nos permite diseñar valores, creencias y normas que subyacen de los discursos. Los discursos sociales, especialmente los políticos, a menudo presentan una visión del mundo que favorece a ciertos grupos o intereses, mientras individualizan y marginalizan a otros. Eh, Como segundo, el elemento político del discurso también permite examinar a los intereses políticos que se encuentran detrás de los discursos. Los políticos, por ejemplo, utilizan un lenguaje para movilizar el apoyo, justificando políticas públicas y perpetúa su poder. Mi compañera Tatiana, ¿qué opina sobre esta pregunta? Eh, Emerson, para complementar un poquito sobre la pregunta, entonces el análisis crítico del discurso contribuye a relevar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales de varias maneras. Se entiende por discurso el lenguaje más allá de la dimensión y el código y texto. Esto quiere decir que el discurso incluye unos elementos, pero también los aspectos contextuales, es decir, históricos y sociales, en el sentido de que se sitúa un ordenamiento de clase, ya sea de clase social, género, étnico u otra categoría que existe en la relación a nivel interno. Para Fairy Club, en 1995, lo político es un género, un discurso o un estilo. Es un género en tanto se expresa de maneras específicas, como por ejemplo a través de elementos retóricos propios o del género, por ejemplo, traducir un discurso político en formas populares. Es un estilo de medida o líderes de voceros políticos que adoptan una forma de transmitir mensajes que es parte del mensaje de sí mismo. Para este autor, el discurso político impone a aquellos que sustenten el poder constante en el desafío de imponer un sentido común ideológico que incluya más posibilidades. Desentrañando ideologías, el análisis crítico del discurso descompone el lenguaje para revelar ideologías subyacentes como el sexismo, racismo o clasicismo presentes de los discursos. Revelando el poder y la dominación, permite identificar cómo el lenguaje puede ser utilizado para mantener estructuras de poder y dominación, así como desafiar y resistir a estas estructuras. Exponiendo sesgos y manipulaciones, permite identificar sesgos y manipulaciones en el discurso que reflejan y refuerzan relaciones del poder desigualdad. En resumen, el análisis crítico del discurso proporciona herramientas para desentrañar, comprender las dimensiones ideológicas, políticas y dominantes presentes en los discursos sociales, en lo que fundamenta para una comprensión crítica de la comunicación humana. Gracias. Bien, compañerita. Maya, ¿quieres exponer tú o continúo? Si quieres, leo yo para que tú nos expliques un poco más a fondo cada concepto de estas palabras, ¿listo? Sí, vale. Entonces, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos? Esto es una parte fundamental ya que nos hace comprender la complejidad, la interacción entre los lenguajes que se pueden encontrar. Para poder
en la sociedad contemporánea aplicar este análisis. Al enseñar los elementos ideológicos, políticos y dominantes, también nos presentan los discursos sociales. Esto no son solo nos proporciona una comprensión más profunda de las dinámicas, sino que también abre espacios para la resiliencia y el cambio social. A su vez, también este enfoque nos invita a cuestionar las narrativas establecidas y promover también un diálogo más inclusivo y equitativo en la esfera pública. También mencionando unos de estos adjetivos que incluye, tenemos la reflexión crítica, que nos ayuda a fomentar una reflexión sobre el lenguaje y la vida cotidiana que llevamos y el impacto de la sociedad. Eso también nos puede llevar a una mayor conciencia sobre cómo nuestras propias formas de hablar pueden contribuir a mantener estructuras de poder. En el cambio social, al visibilizar elementos ideológicos también en estos discursos, puede ser una gran herramienta para impulsar cambios sociales al crear conciencia sobre injusticias estructurales que está presentando la sociedad. Listo, compañera, ¿nos puedes complementar? Sí, bueno, compañeritos, de acuerdo con los referentes bibliográficos que nos presentaron para esta fase, ¿cierto? Tanto Peña 2015 como Stritcher 2010, que nos hablan sobre el análisis de discurso, ¿verdad? Yo quisiera exponer o explicar más a fondo sobre el análisis ideológico. Lo explicaré como en primera persona, de cómo lo podemos, según una estructura, cómo lo podemos identificar, analizar, comprender, ¿cierto? Por ejemplo, yo comprendo que específicamente se entienden como por tres análisis: el ideológico, el político y el dominante, ¿cierto? Me baso en el ideológico para esta explicación. Por ejemplo, mm, comenzando por identificar el ideológico, por ejemplo, los patrones y las estructuras en un discurso, ¿cierto? Como lo son la repetición de ciertas palabras o frases, o como también lo llamamos las onomatopeyas, la utilización de metáforas o analogías, la estructura de la oración o el párrafo del cual se mantenga el discurso, la utilización de imágenes o símbolos, ¿cierto? También podemos analizar en un discurso la terminología y el lenguaje. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aspectos como la utilización de términos técnicos o especializados. Podemos analizar la aplicación de la jerga o la lengua coloquial. También la utilización de palabras o frases positivas o negativas que estén presentes en el discurso, y el uso de la ironía o el sarcasmo, ¿cierto? También, como tercer punto, está el análisis de relación entre discurso y contexto, porque ahí buscamos analizar la relación de estos dos en un discurso. ¿En qué aspectos? En la relación entre discurso y audiencia, en el análisis con respecto a lo histórico. También podemos analizar el discurso y la cultura o la sociedad. Em, También pues los intereses y la motivación que haya frente a esta persona que está realizando este discurso, o el hablante o el emisor, como lo llamamos. Entonces, en general, pienso que el análisis del discurso es una técnica que podemos utilizar con el fin de examinar, de comprender el lenguaje y la comunicación en diferentes contextos, ¿cierto? Y la idea principal es identificar estos patrones y estructuras para comprender dicho significado, dicha comunicación y, sobre todo, la intención que haya detrás de este discurso. Eso es todo. No sé si alguien quiera anexar una conclusión o algo más sobre esta pregunta. Así está muy bien y pues creo que todos respondimos acorde a la pregunta. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. compañeritos.